7 de la mañana, 4 minutos. Felipe, acabo de hablar con Oti Patiño, que es el comisionado de paz. Oti Patiño es uno de los legendarios dirigentes de la época del M-19, ¿cierto? Sí, claro. Y me autoriza a contarle al aire, porque pues me echó un cuento en privado. Le digo, ¿tengo autorización para contar este cuento? Y me dice, sí, señor. Le pregunto, ¿es cierto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era militante del M-19? Oti es bastante más viejo que el presidente Gustavo Petro y estaba por encima del presidente Petro en la jerarquía del M-19 en los años 80. O sea, para ser más claro, Felipe, Oti era un tipo muy importante en el M-19 en los años 80. Gustavo Petro no lo era. Gustavo Petro era más de la tropa. Generacionalmente, además, por eso no, se lleva 10 años. Claro, era comandante, Petro nunca lo fue. Entonces le pregunto a Oti si es cierto que Claudia Sheinbaum era militante del M-19. Y me dice, no puedo confirmarlo, ni puedo negarlo, no sé nada. Y me dice, la explicación es que por fuera de Colombia, el M-19 tenía muchos simpatizantes. Claro. Y ella a los 20 y pico de años seguramente era simpatizante desde la UNAM en México, pero de ahí a que era militante del M-19, y me da unos nombres. Y me dice, pregúntele a Vera Grave, que Vera Grave, hoy negociadora con el ELN, pasó por México. Y hubo unos militantes del M-19, me menciona Marta Ospina, no la conozco, Vergara, que era un señor, se acuerda que murió el año pasado en Cartagena. Vergara dedicado en Cartagena yo creo a temas Rafael ambientales. Vergara sí debería saber. No, pero Vergara ya murió. Porque entonces, Rafael Vergara fue un personaje importante en el M-19 y él estuvo varios años, por lo menos una década, viviendo en México. Bueno, desafortunadamente murió, como usted dice, Néstor, el año pasado tal vez, o antepasado, y no podemos acudir a su testimonio, pero seguramente él sí sabría. Yo creo que hay otros, ¿no? Sigo mi cuento. Entonces Oti Patiño me dice, no sé, y repito, Oti Patiño tendría pues que saberlo, porque era dirigente del M-19. No sé. Y me dice, Vera pasó por México, Oti no pasó por México, ¿de acuerdo? Así es. Le pregunto a Vera Grave esta mañana, ¿usted conoció a Claudia Sheinbaum? La respuesta de Vera Grave es no la conocí. Es decir, ¿Y ella estuvo en México? No, claro. Ella estuvo, ella es del grupo después de pues la toma de la embajada dominicana, que fue en 1981. Un grupo grande, después de la salida de Gabo, un grupo grande se va no solo de militantes del M-19, de gente a la que vinculaban con el M-19, entre ellos García Márquez, termina saliendo despavoridos 80, en la época de Turbay, y viven en México en los años 80. Y desde México se organizan muchas cosas de las que pasaron en Colombia. Felipe, no hay ninguna pista hoy, para ser sincero, de que la señora Sheinbaum haya sido militante del M-19. Que haya sido simpatizante, muy probablemente. Seguramente sí. Militante me parece que es una figura un poquito diferente. Ahora, militante me recuerda a Oti Patiño, Héctor, una frase que a usted seguramente le suena. Me dice Oti hace un momento, me dice, es que acuérdese la frase de López Miquelsen sobre el M-19. Y le digo, ¿cuál era la frase? Y me dice, López Miquelsen decía que el M-19 era una razón social. Entonces, estar en el M-19 pues era una figura muy grande que repito, incluía a militantes, simpatizantes, bases. Claro, había grupos que se organizaban, digamos, en universidades o cosas así, y decían que era el M-19. Realmente, pues el M-19, como varias guerrillas, pues son células muy dispersas unas de otras. Entre otras cosas, parte de la seguridad de esas organizaciones es que no necesariamente se conozcan entre los miembros, pero pues el M-19, claro, tenía además simpatizantes, porque efectivamente tenía un modo de actuar que llamaba la atención. Recuerde usted que se robaba carros con leche y los repartía en zonas populares de las ciudades, y eso generaba pues empatía entre los jóvenes. Era el mejor grupo de mercadeo que ha existido en la historia de Colombia. Ni publicistas, ni nadie sabía de mercadeo como sabía el M-19. Se presentaba pero el único que realmente puede saber el esto, Robin Hood
de la política de los movimientos guerrilleros de los años 80. Pero Néstor, el que debe saber esto es quien contó el cuento, que es el presidente Gustavo Petro. Recuerde que él visitó Ciudad de México arrancando su mandato. En ese momento estaba la hoy presidenta de México, Sheinbaum, como alcaldesa de Ciudad de México. Tuvieron varias reuniones y seguramente en alguna de esas reuniones, en algunos de esos espacios, le debe haber expresado, yo también coincido, creo que se trata más de una simpatía que de una militancia, una simpatizante del movimiento, y él lo cuenta con algo de esparpajo. Pero ¿cuál es el fondo de eso? El fondo de eso es que la hoy presidenta de México es afín ideológicamente al presidente de Colombia, y que pueden estrecharse vínculos tanto políticos como comerciales, como internacionales, y eso es bueno para Colombia, creo yo, es un aliado muy importante. No ha entendido la dimensión del M-19. El M-19 era un grupo terrorista y va graduando a presidentes de otros países como integrantes del grupo terrorista. Como si al presidente Petro, porque es simpatizante de Hezbollah, le dijesen hoy en día que es militante de Hezbollah. Yo lo que no entiendo, Néstor, es para qué tanta amistad, dice el presidente Petro, y tanto cariño por AMLO y por la señora Sheinbaum. En la peor época en la que a los colombianos les ha ido en México ha sido en los últimos 4 años. De acuerdo. En la peor. Claro. Es decir, cuando los presidentes son íntimos del alma, copartidarios, progresistas, y a los colombianos los tratan a las patadas en México. Entonces, ¿para qué sirve tanta carreta? Le quería contar el cuento de la señora Sheinbaum, Andrés, porque yo creo que la presidenta Sheinbaum, la señora Sheinbaum no debe estar muy contenta diciendo, hombre, Petro está diciendo que yo era militante del M-19. No, sí, pues, pero la señora Sheinbaum trae varios muerticos sobre la espalda, según Petro. No, claro, es que Néstor, yo creo que todo esto hace parte también de un patrón. Uno es el presidente Petro, pues lo hemos visto en los últimos meses y en las últimas semanas, él trata de darle mucho brillo a su dimensión internacional y lo hace mediante estas cosas. Muchas de ellas son exageraciones, pero también tengo la impresión, Néstor, de que en muchas ocasiones el presidente Petro ha tratado de proyectar la idea de que él tenía en el M-19 un rol mucho más central y más protagónico que el que efectivamente tuvo. Por muchos testimonios, incluso algunos que oímos aquí en unas entrevistas muy interesantes con Laura García, por ejemplo, sabemos que él era un militante, no voy a decir muy de base, pero sí, digamos, nunca hizo parte de los cuadros de comandancia del M-19. Yo, por ejemplo, no lo recuerdo jamás haberlo oído mencionar, junto con nombres que hoy son conocidos, como Oti Patiño, que ustedes lo estaban mencionando, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, incluso Eber Bustamante, que también anda por ahí todavía, muchos otros que oíamos diariamente en las noticias en Carlos Colombia. Ramón González. A Gustavo Petro lo vine a conocer yo después de la desmovilización del M-19, cuando empezó a hacer política en Bogotá. Claro. Ahora el presidente Petro dice... Pero eso es porque estaba joven, ¿no? No, claro, cuando se desmovilizó el M-19, él todavía eso, Felipe, era joven. Y sobre eso me llegan, participó, por ejemplo, Héctor, en las me llegan dos aclaraciones sobre el tema de la edad del presidente, que usted dijo que tenía la misma edad, Felipe, de la presidenta Sheinbaum. El presidente Petro es del año 60. O sea, por eso, de abril. Él es del 19 de abril del 60. Por eso, del 60. Él tiene 62 años. No. ¿Qué edad tiene la perdón, 64, que es mi edad. ¿Qué edad tiene la presidenta? 62. O sea, sí es mayor. 2 años menor. Sí es mayor un poquito del presidente Gustavo Petro. Néstor, yo creo que un par de daticos puede ser importante. Uno es que yo sí creo que, digamos, esos movimientos guerrilleros de los años 70 y 80 no necesariamente tenían para entonces una connotación tan negativa, digamos, grupos terroristas, etcétera, esos calificativos. Pues la verdad es que hay muchas personas que participaron en esos movimientos en toda América Latina. Piense usted en Pepe Mujica, en Teodoro Petkov, en Dilma Rousseff, que fue presidente de Brasil. Héctor, con todo el respeto, no es lo mismo Pepe Mujica. Aquí se tiende a romantizar lo que hizo el M-19. No, Pepe Mujica participó en un movimiento guerrillero. Sí, yo sé, los tubamaros en Uruguay. Y Dilma Rousseff también. Y el líder venezolano Teodoro Petkov. Lo sé, pero era un momento en el cual... Aquí nosotros tendemos a romantizar lo del M-19 por el cuento de los camiones de leche que iban y regalaban en el sur de Bogotá. Pero el M-19 pero en toda América Latina, Néstor, era un grupo de terrorismo puro y duro. Mató a José Raquel Mercado. Se metió al Palacio de Justicia, se metió a la Embajada de República Dominicana, mató... Tenía frentes militares. Claro que sí, pero
en el Caquetá, los grupos de guerrilleros de los años 70 y 80 no tenían esa connotación negativa, y por eso quizá, bueno, esperemos a ver qué explicación da Sheinbaum. Pero el segundo dato que yo quería mencionar, Néstor, es que a lo que sí hay que decirle al presidente Petro es que la asociación con la nueva presidenta de México no necesariamente ahora sí tiene una connotación positiva. México está pasando por un momento muy complejo en su sistema democrático, desde que pasó una cosa que ojalá no pase en Colombia pronto, que es que el presidente tiene la mayoría en el legislativo. Realmente el partido de AMLO y de Sheinbaum no logró exactamente la mayoría, pero le faltan 2 votos y los han volteado, y eso hace que empiecen a concentrar el poder o a, por ejemplo, incidir para que prácticamente haya una cosa que es escandalosa, que es la reforma que se está haciendo al Poder Judicial de México. Todas las personas que hablan del sistema democrático tienen las luces encendidas en México, así que al presidente no es muy bueno estar diciendo yo soy muy amigo de la Sheinbaum porque allá no están respetando la democracia. Estoy de acuerdo, eso que está haciendo AMLO con los jueces, pero es un paréntesis. Vuelvo al tema de Petro y de Sheinbaum y del M-19. Aurelio. Sí, Néstor. Me recuerdan aquí oyentes, el M-19 no mató a doña Gloria Lara. Sí. Gloria Lara de Echeverri. Gloria Lara de Echeverri. Lo de Gloria Lara, lo de Gloria Lara fue otro grupo, ¿no? Que estaba ahí involucrado Miguel Gamboa y otra gente ahí. Sigo con lo del M-19. Un M-19 Carlos Sánchez, Aurelio, que usted seguramente lo recuerda. Muy del comienzo del M-19. Le pregunto esta mañana a don Carlos si él recuerda que Claudia Sheinbaum, que hoy se posesiona como presidenta de México, era militante del M-19. Respuesta: no, señor, no me acuerdo. Así que esta es la versión del presidente Gustavo Petro. No sé si la señora Sheinbaum vaya a dar alguna aclaración, porque me parece que el presidente Petro, fuera de todo, está cometiendo, no sé si justa o injustamente, una descortesía con la anfitriona en la transición, en el cambio de poder de México. Señora. Bueno, ya ella aclarará, y todos sabemos que mucha gente del M-19 se fue para México y seguramente ya establecieron redes de apoyo, pero eso le toca aclararlo a ella. Pero a mí lo que realmente me impacta es que Petro lo ponga como una cosa de admirar, ¿no? Como algo de decir, uy, pero miren, ya tenemos 2. No, el presidente Petro lo que dice es, el M-19 tiene 2 presidentes en América Latina. Entonces es como una cosa admirable de que los que fuimos guerrilleros, mire que ahora, y es en el fondo la de siempre, ¿no? La que ya hemos venido reiterando acá, esa oda a la lucha armada que estaba normalizada, como dice Héctor Riveros, porque era la herencia de los Castro, mal acogida por un grupo muy amplio de la izquierda de América Latina. Esa cosa de que Fidel en la sierra entonces se volvió romántica y todos nos volvimos de Fidel, o todos se volvieron de Fidel porque algunos de la izquierda no estuvimos ahí. Eso se normalizó y Petro sigue con ese mismo cuento. Pero sobre esto ya hay un juicio histórico. El señor Timochenko Londoño ya lo dijo con claridad. Fue un error de 50 años, pero Petro sigue creyendo que no fue un error. Presidente Petro, la guerrilla fue un error en Colombia. La extrema izquierda, el infantilismo de izquierda que creía que podía coger el poder con las armas, con pequeños grupos aventureros, fracasaron. Eso fue un error, eso trajo muchos daños, eso trajo muchos muertos, trajo muchas víctimas. No siga magnificando ni siga glorificando eso, que eso fue un error enorme, Aurelio, para el país. Si usted oye, y se las puedo repetir, Felipe, la frase del presidente Petro, de como al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, es más o menos lo que él quiso decir. Ya tiene 2 presidentes el M-19 en América Latina. Claro que lo dice con orgullo el presidente, como si fuera la reivindicación de las luchas de la época del M-19. Claro, pero más allá de que el presidente quiera regar la imagen romántica del M-19 como el virus por las estrellas del universo, yo sí creo que hay que ponerle mucha atención a esa relación bilateral, que por supuesto está afectando a los colombianos en México y a los negocios de la balanza binacional. Yo sí creo que es el momento, ya que le parece tan importante que su colega presidenta de México venga de las mismas huestes políticas de él, o por lo menos así lo diga él, que
aproveche para nombrar un embajador que cumpla requisitos, aproveche para nombrar un jefe de misión que conozca de diplomacia y que eleve la calidad de la relación binacional, que es sumamente importante para los colombianos en México. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. En segundo les cuento ¿Sabe la quién suerte. nos podría aclarar eso en algún momento, Néstor? Señor. Ever Bustamante. Sí, pero Ever Bustamante, Felipe... Ever era el diplomático del M-19, acuérdese. Felipe, Ever Bustamante también ha dicho que eso es fake news, que eso no es cierto, que la señora Claudia Sheinbaum no fue militante. Entonces el presidente nuevamente está mintiendo. Muy bien. Bueno, eso no es raro tampoco. Un dato. Felipe, a Gloria... Felipe, es que le pido aquí públicamente, usted me disculpa, sea respetuoso del señor presidente. Es que decir que está mintiendo no es Felipe, un ser irrespetuoso. Hay una diferente interpretación. Es un fact, porque es un hecho. No, Néstor. Felipe, el presidente cree que ser simpatizante del M-19 y seguramente muchas personas lo eran. Sí, como, en los años 80. Como cree que los aguacates que salen del Brasil son los del Monte de María. No Pero es lo mismo. Acepto su llamado de atención. Felipe, no, no es llamado a atención, es una consideración al aire. Una cosa es mentir y otra cosa es que el presidente crea que todos los simpatizantes del M-19 eran militantes del M-19. Esto, la imaginación después de los 7 años es mentira. No tengo... Sin comentarios. No tengo, Felipe, no tengo nada Eso me más decían a mí de chiquito. ¿Me repite la frase? Mi madre me decía eso. Yo le decía, pero es que no, mijito. La imaginación esa infantil después de los 7 años se vuelve mentira. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Felipe, entonces lo dejamos ahí. La imaginación del señor presidente lo lleva a decir. La imaginación del señor presidente, dejémoslo en la imaginación. Que Claudia del honorable, excelentísimo señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Felipe, lo de hoy para México es muy importante, que yo pensé que el presidente iba a hacerle un homenaje a las mujeres, que iba a destacar un triunfo nuevamente que ganó la izquierda en América Latina. Eso es cierto, el presidente lo convierte en un triunfo del su M-19. 7:20 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.